a recordar y a reflexionar. Y es más que todo una reflexión muy importante. Levítico 7, y vamos a leerlo hasta el versículo 6. Todos estamos en Levítico capítulo 7. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. La palabra hebrea es Hasham, y es como muy santa, cosa muy santa. En el lugar donde se degüellan el holocausto, aprendimos en las enseñanzas pasadas que el holocausto es un olag. Dice que degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar, y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Yahweh es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Démosle gracias al Eterno por esta palabra. Ahí donde está, incline su rostro y digámosle: Padre, muchísimas gracias. Gracias, amado Señor, por ese sacrificio perfecto que ofreció nuestro amado Mesías, el sacrificio por el pecado y para quitar la culpa de nosotros, Señor. Pedimos y oramos a ti para que nuestro entendimiento sea abierto, para que nuestro hombre interior reciba, Padre Celestial, cada día y atesore, Señor, Padre, en lo más profundo de nuestro ser, papá, ese sacrificio perfecto de Yeshua por nosotros, Señor. Padre, y que nosotros podamos, Señor de los cielos, aprender en cada lección, Padre, de Levítico, Padre, acerca de los sacrificios, de las ofrendas, de todo, Padre, lo que se ofrece para usted, papá, ya que en el futuro, Señor, estaremos también, Padre Celestial, trayendo ofrendas a usted. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua y te damos gracias. Amén y amén. Estamos recibiendo aquí la instrucción acerca del sacrificio de culpa. Recordemos que es Hasham. Número 1, se sacrifican en el mismo altar del holocausto. Número 2, se ofrecerá toda la grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Número 3, el sacerdote los hace arder. 4, lo comerán los sacerdotes en lugar santo. Número 5, es ofrenda santa. Esto fue lo que acabamos de leer. Vamos al versículo 7 de Levítico 7. Dice: como el sacrificio por el pecado, hatat. Yo espero que usted se acuerde quién fue para nosotros esa ofrenda por el pecado, hatat. Así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y vamos a recordar la diferencia entre el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Hatat, ofrenda por el pecado. Esta ofrenda o corbán debe ser rociada por causa del pecado, buscando perdón y expiación. La palabra hatat se origina en la raíz que significa pecar. Muy buenas tardes. Sacrificio de culpa, ofrenda por la iniquidad. Y vamos entonces a Levítico 5:14 para que recordemos lo que ya aprendimos en esta lección del capítulo 5.
Levítico 5, 14. Habló más Yahweh a Moisés diciendo, versículo 15, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Yahweh, traerá por su culpa a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata. El ciclo del santuario es ofrenda, en ofrenda por el pecado. Entonces la ofrenda de Sham se relaciona con uso indebido de las cosas santas del tabernáculo, con robo de dinero y restitución, y cuando se tiene la duda de haber pecado, es un desconocimiento de pecado, siempre la ofrenda era un cordero. La diferencia está en la intención del pecado. No es lo mismo pecar por yerro o ignorancia a pecar intencionalmente, sabiendo que ofendemos al Eterno. Hay una gran diferencia cuando desconocemos el pecado y estamos en él. Es el caso de nosotros. No guardábamos los mandamientos completos del Eterno, no guardábamos Shabbat, no celebramos las fiestas, nada de estas cosas, pero eso era para nosotros desconocido. Estábamos en pecado, pecábamos contra el Eterno, pero cuando lo entendimos, cuando fue revelado a nuestro corazón, nos arrepentimos, pedimos perdón y empezamos a llevar a cabo todos estos mandamientos que el Eterno ordenó para nosotros. El Eterno nos enseña la diferencia entre pecar con intención o por ignorancia. Las ofrendas son diferentes, aunque tienen el mismo mandamiento para hacer el sacrificio. La ofrenda por culpa, ignorancia, siempre es un cordero, y esto es muy significativo. Vamos a Primera de Juan 2:1. Qué bendición que nosotros encontramos ahora en la Torá a Yeshua. Encontramos en estos mandamientos de los sacrificios, de las ofrendas, encontramos a Yeshua. Eso es maravilloso, lo que antes era completamente ajeno a nosotros, pero ahora lo encontramos, ahora lo podemos ver, ahora podemos agradecer al Eterno, ahora podemos encontrarnos nosotros completos, porque lo hemos descubierto y lo seguimos descubriendo en toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Encontramos a nuestro Mesías amado. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo. Entonces, si miramos esta palabra, vemos que el apóstol Juan está diciendo, estas cosas están escritas para que ustedes las conozcan, para que ustedes las pongan por obra, y para que al ponerlas por obra, al obedecerlas, no pequéis. Pero si eran desconocidas para ustedes y hubieran pecado, ahora tenemos abogado para con el Padre, a Yeshua el justo. Entonces, por todas las cosas que están escritas y que están delante de sus ojos y de los míos, y que tenemos ya, podemos ver a cara descubierta, ya no con el velo que nos cubría antes, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer, llevar a cabo? Guardarlos, cumplirlos, obedecerlos. ¿Para qué? Para no pecar. Amén. Eso es lo que está hablando el apóstol. Entonces dice,
Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Yeshua el justo. Y allí fue donde nosotros llegamos y apelamos a la misericordia del Eterno y vinimos a Yeshua a pedir perdón, porque por medio de Él, por medio de su sacrificio, obtenemos y obtuvimos el perdón de esos pecados de ignorancia, de esos pecados de desconocimiento de su palabra. Pero ya no tenemos excusa. El velo fue corrido. Ya tenemos la palabra allí y estamos Shabbat a Shabbat leyendo la Torá, las Parashat, leyendo las Escrituras. Venimos capítulo por capítulo aprendiendo acerca de todas estas cosas. ¿Para qué? Para conocerlas, para ponerlas por obra y para no pecar. Amén. Bueno, creo que esto ha sido muy claro. Vamos a ver ahora, aunque ya lo vimos, como les dije al comienzo, vamos a mirar las ofrendas de paz en Levítico 7:11. Y vimos en los capítulos anteriores que la ofrenda de paz era una ofrenda de gozo, una ofrenda que nos traía comunión entre nosotros, que afirmaba las relaciones, que era una ofrenda que causaba gozo a nosotros. ¿Por qué? Porque recibíamos el perdón y que al estar nosotros bien con el Señor, que era lo que venía a nuestras vidas, la paz. Y juntamente con la paz, el contentamiento, el gozo de haber sido perdonados y de estar nuevamente en Él. Amén. Entonces dice el versículo 11, sí, de capítulo 7. Y esta es la ley del sacrificio de paz. Se llama Shelem, que se ofrecerá a Yahweh. ¿A quién? A Yahweh. Versículo 12, si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Las ofrendas de acción de gracias por la paz que recibo, según esta palabra que estamos leyendo, ya no requiere un sacrificio de sangre. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Yahweh, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejará de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio, ojo con esto, hasta el tercer día, será quemado en el fuego. Entonces, el sacrificio de paz se ofrece, uno, por agradecimiento al Todopoderoso. Y vamos a leer el Salmo 100, versículo 4. Salmo 100, versículo 4. Dice, Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre.
Esto es un sacrificio de alabanza, de oración, de adoración en acción de gracias. Cada que se entra a la presencia del Eterno, cada que se llega a la congregación, entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, no con queja, no con cansancio, no con nada de esto, sino agradecido porque el Eterno ha perdonado nuestros pecados, nos ha abierto un camino a su presencia. Podemos entrar a regocijarnos, a estar en comunión con la congregación, a estar delante del Eterno. Acciones de gracias, y dice que entremos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabad y bendecid su nombre. Ahora, podemos estar pensando que por qué tenemos nosotros que saber acerca de la ofrenda. ¿Por qué tenemos nosotros que estar aprendiendo acerca de esto si no hay templo, si ya no hay sacrificios, si el nuestro cordero ya fue inmolado de una vez y para siempre? Porque en el futuro, según Jeremías 33:10, nosotros vamos a traer estas ofrendas y tenemos que conocerlas. Ve, amados, lo que está sucediendo ahora en este camino con nuestras vidas es un ensayo, es un aprendizaje. Porque lo mismo que fue, será. No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces dice Jeremías 33, del 10 en adelante. Así ha dicho Yahweh: en este lugar, del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, está hablando para el futuro, para lo que vendrá, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombres y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de ¿qué? Voz de gozo. ¿Estamos allí? ¿Están leyendo conmigo? Jeremías 33:10. Vamos en el versículo 11. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría. ¿Voz de qué? De desposado. Y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Yahweh de los ejércitos, porque Yahweh es bueno, porque para siempre es su misericordia. Mira esto: voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Yahweh, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Yahweh. Entonces nosotros podemos mirar lo maravilloso, lo bueno, lo glorioso y la bondad tan grande de nuestro Padre Celestial, que nos haya llamado en este tiempo para aprender la Torá. Recordemos que la mal llamada ley son las instrucciones del Eterno para su pueblo, y que traduce en hebreo la Torá. La Torá no es la ley, no es una ley pesada, son las instrucciones, es el consejo del Padre, es el amor del Señor, es como Él quiere enseñarnos a vivir y a comportarnos en esta tierra. Y eso es lo que hemos venido nosotros viendo, aprendiendo, y que seguiremos aprendiendo, porque le daremos la vuelta una y otra vez a la palabra del Eterno, hasta que eso quede firme en nuestro corazón. Amén. Entonces vuelvo a leer Jeremías 33:10. Dice: así ha dicho Yahweh: en este lugar, del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Yahweh de los ejércitos, porque Yahweh es bueno, porque para siempre es su misericordia.
Y ese gozo y esa alegría y esa voz de desposado y de desposada, de saber que ya no estamos solos, que Él está en medio de nosotros, dice, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Yahweh. Y dice, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Yahweh. Amén. Hermano, pero no necesitamos y no debemos nosotros esperar para estar allá para traer estas acciones de gracias, estas ofrendas de acción de gracias. Nosotros debemos estar siempre agradecidos con el Eterno, siempre. Y dar acciones de gracias por todo, en toda circunstancia, en toda situación, sea buena, sea difícil, sea mala, como sea a nuestro parecer, a nuestra vista, a nuestros ojos. Traigamos acciones de gracias y estemos agradecidos porque Él es nuestro Padre y está con nosotros. También es simplemente como un voto o promesa voluntaria. Siempre y en toda ocasión, buena o mala, repito, debemos dar gracias al Eterno. ¿Recuerdan ustedes con qué se abrió la programación esta tarde? Justamente con el versículo que vamos a leer ahora. ¿Por qué? Porque Él es bueno. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Porque Él sabe que hay aflicciones. Porque Él sabe que hay preocupaciones, porque Él sabe que hay quebrantos de salud, porque Él sabe que en esta tierra tan contaminada como estamos, como está su pueblo viviendo, estamos recibiendo muchas influencias malsanas no solamente para nuestra vida espiritual, sino también para nuestra vida física y además para nuestra vida emocional y financiera. Él sabe. Pero lo que yo percibo del Eterno en este mismo momento es que Él quiere que tengamos un corazón agradecido. Él quiere que estemos nosotros gozosos de saber que Él nos encontró, de que Yeshua vino por las ovejas, a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel y que nosotros lo estábamos amando, pero estábamos en un camino equivocado. Y Él allí nos encontró y allí nos sacó y nos puso de regreso a casa y nos dio sus mandamientos y nos dio el Shabbat, el día de reposo, que es un día de desposado, amado. El día de reposo es un día de unidad con Él, es un día de adoración a Él, es un día precioso para nosotros estar en intimidad. Él nos reveló este maravilloso día y debemos estar agradecidos. Nos reveló las fiestas, nos ha revelado los tiempos en que vivimos, el verdadero tiempo en que vivimos, que es sumamente importante para el pueblo del Eterno, conocer los tiempos del Eterno, porque así, como dice la palabra, no nos va a sorprender el día de su venida. Aleluya. Entonces, que las circunstancias que estamos viviendo, que las afecciones, que las preocupaciones no sean motivo de dejar llegar a nuestro corazón amargura, ni descontento, sino que le demos gracias en todo. En toda ocasión, buena o mala, demos gracias al Eterno. ¿Por qué? Porque Él siempre está de nuestro lado. Él no está contrario a nosotros. Él está de nuestro lado. Y entonces, ¿por qué deja las circunstancias pudiendo quitarlas? Para que crezcamos, para que seamos formados, para probarnos si verdaderamente hemos asimilado lo que Él nos ha revelado. Leamos Habacuc entonces capítulo 3 y versículo 17. Habacuc 3:17. Qué bueno que nosotros pudiéramos
vivir el día a día, agradecidos con Él. Habacuc. Yo estoy segura que está allí en su Biblia. A no ser que usted tenga una Biblia que no sea la de... Habacuc capítulo 3. Necesitamos encontrarla, necesitamos saber dónde está. Ellos están junto con Sofonías, profetas menores. Necesitamos tenerlo presente. Es más, necesitamos subrayarlo y necesitamos poner una señal ahí, una ceñita. ¿Por qué? Porque cuando vengan estas cosas, cuando vengan estas circunstancias, abrimos allí. ¿Ve por qué yo tengo esto aquí, esta señal? ¿Por qué? Porque aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, pero no importa, Padre, te tengo a ti, Señor. El gozo de la salvación está en mi vida. Con todo yo me alegraré en Yahweh y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc capítulo 3, versículo 17 y 18. Hermano, qué bendición que nosotros, su pueblo, pudiéramos tener esta actitud todos los días de nuestra vida. Porque todos los días hay sinsabores. Todos los días hay desengaños. Todos los días pasan cosas buenas, regulares y malucas, a nuestro parecer. Pero para el Eterno, todas esas cosas van a ser un efecto favorable a la vida de su pueblo. Todas. Entonces, que nosotros digamos no importa. Mire, hay veces que uno no percibe la presencia del Eterno. Yo no sé si a ustedes les pasa. Y aún en eso, el Señor es bueno y nos da a saber a nosotros que no percibir esa presencia, que no abrazar y no sentir esa presencia, es para nosotros una cosa terrible, terrible. Y eso nos lleva, y nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar, a pensar, a orar, a preguntarle al Espíritu de Santidad, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo orar? ¿Por qué no puedo fluir? ¿Por qué canto pero como que no canto? ¿Por qué alabo pero como que nada? Y aún en eso el Señor es tan bueno que si usted es consciente de que es indispensable para usted mantener esa presencia y estar bajo el abrigo del Altísimo, usted lo percibe inmediatamente y usted se tiene que pellizcar. Nos tenemos que poner alerta. ¿Qué está pasando? Es como si Él se escondiera, como si Él estuviera, por decirlo de alguna manera, jugando un poquito al escondite. ¿Para qué? Para que lo busquemos, para que encontremos en nuestro corazón ese faltante y esa agonía de no tenerlo, de no percibirlo. Amén. Entonces, amados, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, recordemos que las vides son las que producen el vino y el vino es el que produce el gozo, el contentamiento. Y aunque falte el producto del olivo, recordemos que es el olivo.
¿Y qué es lo que se extrae del olivo? Que es el aceite. Y los labrados no den mantenimiento. Y las ovejas sean quitadas de la majada. Y no hayan vacas en los corrales. Pero si lo tenemos a Él, pero si estamos en Él, pero si somos conscientes quiénes somos, para dónde vamos, quién nos encontró y nos rescató y nos trajo. Y nos dijo, mire, yo soy Yahweh. Mi nombre se lo revelo, porque escrito está que Él le revelaría a su pueblo su nombre. Y Yeshua dijo, hablando con los discípulos, yo les he dado a conocer tu nombre. Hermanos, esto ya es glorioso, esto ya es maravilloso. Entonces con todo yo me alegraré en Yahweh y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y en ese alegrarnos y gozarnos, traerle ofrendas de gratitud, de acciones de gracias, y encontrar en lo profundo de esa situación el para qué o el por qué. Amén. Gloria a Dios. Acción de gracias debe haber siempre en nuestro corazón. Siempre. ¿Por qué? Porque nuestro Elohim es bueno. Y su misericordia es nueva y buena cada mañana. Sigamos en el versículo 18 de Levítico capítulo 7. Levítico 7:18 dice, si se comiere de la carne del sacrificio de paz, ojo, al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Adrianita, regáleme un pañuelito y agüita también. Gracias. Gracias, sí. Le doy uno. Llévese para allá porque no hay más. El sacrificio de paz. No se puede dejar 3 días para venir a ofrecerlo. El que lo ofreciere no será acepto ni le será contado. Abominación será y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia, toda persona ¿qué? Limpia, toda persona con el corazón circuncidado, toda persona que se ha arrepentido, toda persona limpia podrá comer la carne. Pero mire lo que dice el versículo 20. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es ¿de quién? De Yahweh, estando ¿qué? Inmunda. Aquella persona será cortada de entre su pueblo. ¿Es esta instrucción solo para el tabernáculo? No. Miremos qué dice Primera de Corintios, que habló el apóstol Pablo en primera carta de Pablo a los Corintios. (11, 27 al 30). Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 30.
Dice, ¿estamos? Corintios ya es Nuevo Testamento, es después de Hechos. Y dice así: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Recordemos que Él estaba allí compartiendo con sus discípulos, y Él allí presentó el pan y presentó el vino, y dijo que era tipología de su cuerpo y de su sangre. Y recordemos y tengamos claro que esta no fue la Pascua, que esta no era la noche de la Pascua. Esto fue anterior. Él les está diciendo, y dice el apóstol, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos que enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, amados, nosotros por desconocimiento de las leyes, de las ofrendas y sacrificios que son para acercarnos al Eterno, y la ausencia del templo en estos más de 2000 años, hemos cometido muchas transgresiones. Pero como decíamos ahora, ya estamos en la luz. Ya está la luz completa alumbrando a nuestras vidas. Buena hora para recordar entonces, cojo con esto, nosotros estamos próximos a celebrar Pesaj. Es posible que finales de marzo, tal vez el viernes 30 de marzo, entremos en Pesaj, y viene panes sin levadura, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos que nosotros tengamos claro lo que vamos a hacer y a quienes vamos nosotros a invitar a esta celebración. No se pueden invitar personas que no estén en pacto y que no tengan circuncidado el corazón. Es mejor, amados, que usted y que yo, en este tiempo, empecemos a instruir a las personas, a nuestra familia, a nuestros vecinos, nuestros amigos, acerca de todas estas celebraciones y de este camino que estamos recorriendo, para que ellos entren, para que ellos se aperciban de todas las cosas que están ajenos y entremos todos ya con un corazón circuncidado, con un arrepentimiento genuino, con reverencia delante del Eterno, a celebrar esto tan especial. Es recordar el sacrificio de nuestro amado Yeshua, es traer a memoria el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestras vidas, el compromiso que tenemos nosotros delante del Padre. Amén. Vamos al versículo 22 y vamos a ver la prohibición de comer sangre. Y es tremendo cómo nosotros encontramos tan repetidamente en la Torá la instrucción, la recomendación y la prohibición de comer sangre. Levítico 22,
7:22 dice, habló más Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Yahweh ofrenda encendida, la persona que la comiere será cortada de entre su pueblo. Versículo 26. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves, ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Así que, amados, chao a la rellena. La prohibición de comer sangre, repetida y enfatizada una y otra vez en la Torá, ha sido ignorada por nuestra gente cristiana, debido a la tradición de hombres que nos enseñaron que todas las leyes ordenadas sobre los alimentos habían sido abolidos después de la muerte de Yeshua. Nada más lejos de esta verdad que la gente traía para distorsionar la palabra del Eterno y para mantenernos, como dijimos al comienzo, cometiendo pecado, haciendo cosas contrarias a la palabra del Eterno, a las instrucciones del Eterno. Y ellos, el cristianismo y nosotros mismos, amados, respaldábamos con una nueva ley de comer todo, incluyendo sangre. Textos fuera de contexto. Mientras se ignoraba un capítulo muy importante en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leerlo. Hechos 15, 20. ¿Cómo podemos nosotros creer que el apóstol Pablo estaba en contra de la Torá? Hechos 15, del 20 al 21. Si usted lee el contexto, que espero lo leas en tu casa, te vas a dar cuenta que era lo que estaba pasando allí. Para que ellos se reunieron y empezaron a deliberar qué hacer con las personas nuevas, con la gente del pueblo de Israel, las ovejas perdidas, los que se habían olvidado de las fiestas, de las ordenanzas del Eterno, pero que Yeshua, por el Espíritu Santo y por la palabra y la predicación de los apóstoles, ellos estaban viniendo a las sinagogas, estaban viniendo al conocimiento. Entonces dice, el versículo 20, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. 19, sí. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Cuál era entonces la prohibición? ¿Y cuál es la prohibición que nosotros debemos hacer o la instrucción que debemos traer de primera mano, así al entrar? Esto: contaminación de ídolos, fornicación, de ahogado. Ahogado es estrangulado, de sangre. Estas 4 cosas. Entonces lo demás,
Pues mijo, el versículo 21 dice, porque Moisés desde tiempos antiguos, o sea, la palabra, las instrucciones del Eterno, desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique. ¿En dónde? En las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo por el Espíritu Santo? Vamos a enseñarles esto, que se aparten de esto y de esto. Y ahora vamos a ver por qué. De lo demás ellos lo van a aprender, porque en cada Shabbat vamos a estar hablando la Torá, porque en cada Shabbat vamos a estar leyendo las instrucciones del Eterno y ellos van a entrar en el conocimiento. Amén. Entonces eso es lo que de primera mano son estas 4 prohibiciones para caminar, para empezar, para entrar en la Torá. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque eran costumbres paganas. La adoración de ídolos, fornicación, comer cualquier carne en cualquier estado y comer sangre. Eso era abominación delante del Padre y era una contaminación también para el cuerpo, para la salud, para el físico, para profanar el templo del Espíritu Santo. Lo demás, como leímos en el verso 21, lo irán aprendiendo en las sinagogas en cada Shabbat. Entonces, ¿celebraban ellos Shabbat? ¿Lo guardaban? ¿Lo enseñaban? Y si usted quiere saber acerca de los discípulos del Eterno, si ellos guardaban o no el Shabbat, lea Hechos de los Apóstoles. Ahí está clarito, ellos ahí estaban, enseñando, predicando, enseñando la Torá y llevando a todos aquellos que llegaban al conocimiento de la palabra, enseñándolos qué debían hacer y qué no debían hacer. Este versículo 21 siempre fue o anulado u omitido. Hasta ahí llegaba, no más. Esto de que en cada Shabbat estaban siendo enseñados, eso no lo leíamos. Una pregunta. ¿Sabe nuestro pueblo, nuestros hermanos que buscan con diligencia al Padre, qué comidas como la rellena, tan popular en nuestro país, hechas de sangre de cerdo, son abominación para el Eterno? ¿Saben? Si no saben, usted sabe. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos nosotros hacer? Instruirlos, decirles, mire, empiece a apartarse de esto. Es malo para la salud. Además, el Señor lo reprueba completamente. Yo hace muchos años no comía sangre y yo no estaba guardando la Torá. Y yo cuando llegué aquí a Colombia yo discutía eso, no, pero es que no, porque no, lo que siempre los argumentos que tenemos. Pero era algo que ya el Eterno venía obrando y venía trabajando en nuestras vidas. El cerdo sí lo comía. Entonces, ¿creen ustedes que es hora de revisar muchas de las tradiciones que desafortunadamente heredamos y que se relacionan directamente con la sangre de animales? El comerla es prohibido para el pueblo de Yahweh. Lesionarse y asimismo, como vemos comúnmente en las celebraciones de la Semana Santa, cómo se lesionan, cómo se sajan, cómo hacen una cantidad de ritos que son abominables para el Señor.
cosas paganas. Y muchas veces el mismo pueblo, entre comillas, del Eterno, el cristianismo, va y participa de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ya todo esto fue, según ellos, abolido. Hermano, las corridas de toros. ¡Ay! Y entonces la feria de Cali, tan buena. Las corridas de toro, las peleas de gallos. Todo eso es abominación para el Eterno. Son costumbres paganas, infiltradas, aprovechando la ignorancia que tenemos con respecto a la Torá, a las instrucciones de Dios. Y miremos, para terminar este capítulo y entrar en el siguiente, miremos Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido. Y ese versículo, hermano, ¿quién no lo conoce? ¿Quién no lo ha leído? ¿Quién no lo ha enseñado en el cristianismo? Pero no llegábamos al punto. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero desechaste el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento ¿de qué? De la palabra del Eterno. Desechaste el conocimiento. O sea, no tiene conocimiento porque desechaste el conocimiento y te olvidaste de la ley, de la Torá. Por eso quedamos sin conocimiento, quedamos sin luz, porque lo desechamos, porque lo cambiamos por doctrinas humanas. Dice entonces: yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste, ¿de qué dice allí? De la ley, de la Torá. Te olvidaste de la Torá, de tu Elohim. También yo me olvidaré de tus hijos. Entonces la falta del conocimiento es ¿por qué? Es por ignorar la palabra del Eterno. Es por desechar la palabra de verdad del Eterno. Y por esa causa, hermanos, yo te echaré del sacerdocio, y como te olvidaste de mi ley, como no le interesó mi ley, yo también me olvidaré de tus hijos. A ver qué tan bueno es. Hermanos, hasta aquí tenemos el capítulo 7. No sé si seguimos con el capítulo 8. ¿Quién dice? ¿Seguimos? Gloria a Dios. Entonces 8:1. Levítico 8:1. Dice: habló Yahweh a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el sacrificio de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Y qué hizo Moisés? Hizo pues Moisés como Yahweh le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, allí Moisés obedecía, pero el pueblo también. Yahweh le dijo a Moisés: haga esto, esto, esto. Moisés lo hacía y el pueblo también obedecía. Moisés, siguiendo las instrucciones del Eterno, ungió con el aceite ordenado
el tabernáculo y todas las cosas que en él había. Versículo 5. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Yahweh ha mandado hacer. Para que dejemos de pensar que esa era la ley de Moisés. Y él dice: esto es lo que Yahweh ha mandado a hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos. ¿Y qué hizo? Y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica. Y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto. Y puso sobre él el efod. Y lo ciñó con el cinto del efod. Y lo ajustó con él. Usted puede imaginar, puede ver ese cuadro tan hermoso. Moisés trajo a los sacerdotes, trajo a Aarón y empezó a vestirlos. Él, porque así le dijo Yahweh. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos dejaban. Ellos no decían: ay, pero no, pero usted, pero ¿para qué? Pero ¿cómo así? No, yo me he visto así. Tremendo. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo un urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Yahweh había mandado a Moisés. Acuérdese que todos estos elementos, todas estas cosas de que se componía la vestidura del sacerdote, nosotros lo vimos. Presentamos la imagen. Y señalábamos cada cosa, incluyendo el urín y tumín. Versículo 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él. Y las santificó. Y roció de él sobre el altar. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción ¿sobre quién? Sobre la cabeza de Aarón. Y lo ungió para santificarlo. Ya estaba vestido, ya estaba listo, ya estaba allí enfrente. Ahora sí, el aceite de la unción para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, los ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como Yahweh lo había mandado a Moisés. Tal cual. Y más adelante nosotros vamos a ver en las próximas lecciones cómo cuando todo esto estaba listo, la gloria del Eterno descendió. Versículo 14. Luego hizo traer el becerro de la expiación. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre él, la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. ¿Recuerdan este sacrificio? Lo vimos ya. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar, que es cafar sobre él. 16. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos, y lo hizo arder sobre Moisés, sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne, su estiércol, lo quemó al fuego, fuera del tabernáculo, como Yahweh lo había mandado a Moisés. Ahora, miremos esto. ¿Por qué tenía Aarón que sacrificar un becerro? Vamos a Levítico 4:3. Es un recordar lo que ya aprendimos.
Levítico 4:3. ¿Estamos? Si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido, ¿qué cosa? Un becerro sin defecto para expiación. Está hablando aquí del sacerdote ungido. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Aarón con el pueblo? ¿Por qué pecó juntamente con el pueblo? Por el becerro, por haber permitido y haber sido prácticamente el que llevó a cabo esto. Ahora debe presentar expiación por su pecado, por ignorancia. Porque recuerden que ellos estaban diciendo, ahora hagamos fiesta para Yahweh. Levítico 4:1. Ahí está el 1. Una vez hecha expiación, entonces la ofrenda olá es de acción de gracias. Versículo 18 de Levítico 8. Después hizo Moisés, hizo que trajeran el carnero del holocausto. Recuerden que es olá. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Y cortó el carnero en trozos. Y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Yahweh, como Yahweh lo había mandado a Moisés. El carnero de la consagración u ordenación. Versículo 22. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y tomó Moisés la sangre y la puso sobre el lóbulo, ojo, el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. ¿Cuál es el lóbulo de la oreja? ¿Cuál es el lóbulo de la oreja? Este pedacito aquí. Sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derecha, sobre los pulgares de su mano derecha y sobre los pulgares de su pie derecho, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Esto es muy interesante, porque estas partes del cuerpo tenían que recibir esa sangre. Para consagrarlos como sumos sacerdotes y sacerdotes, los hijos colocan la sangre del sacrificio en el lóbulo de la oreja derecha, del dedo pulgar derecho y del pie derecho, del dedo. ¿Por qué? Porque con el oído escuchamos, con la mano tomamos o hacemos, y con el pie caminamos determinados caminos. Y tenía que venir esta sangre y ungirla y ponerla sobre la oreja, el dedo y el dedo del pie derecho. Todo era de la parte derecha de los sacerdotes. Ahora dirá, bueno, nosotros podemos caminar de cualquier manera porque ya somos real sacerdocio. Somos un reino de sacerdotes y gente santa.
Entonces la sangre recordaba que solo debíamos escuchar y hacer y caminar por el sendero que el Todopoderoso nos señala. Vamos a Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice: Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y recordemos que lo que pensamos viene ¿a dónde? Al corazón. Y allí en el corazón se gestan las acciones, los caminos, las decisiones nuestras. Muy importante, pensar primero que todo en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo que está lleno de virtud, todo lo que es digno de alabanza. En eso piense. Si en eso pensamos, así mismo es nuestro hablar, así mismo es nuestro caminar. Amén. Nuestro proceder, nuestro hacer. Y Jeremías 7:22, Jeremías 7:22. Jeremías 7:22 al 24. Dice: porque no hablé yo con vuestros padres. Estoy dando un tiempito para encontrarlo. Porque no hablé yo con nuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, ¿qué cosa? ¿Qué nos mandó diciendo? Escuchad mi voz, oído, y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino, pie, que os mande, para que os vaya bien, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la naturaleza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Por qué? Porque no escuchamos su voz, y porque no caminamos en sus caminos. Entonces, el no escuchar su voz y caminar en sus caminos, vamos andando hacia atrás. O nos estancamos o nos retrocedemos. Aquí lo dice el profeta Jeremías. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Nosotros debemos reflexionar, nosotros debemos pensar. ¿Estamos caminando hacia adelante? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos haciendo cada día mejor las cosas para el eterno, para nuestra familia, para nosotros mismos? ¿Estamos haciendo las cosas cada día según el conocimiento que adquirimos con excelencia? ¿O estamos caminando hacia atrás? Reflexionemos, de verdad reflexionemos. Ahorita mismo reflexionemos en esto. ¿Estamos avanzando? El Shabbat que estamos celebrando es mucho más excelente que cuando empezamos, que usted recuerda cómo empezamos.
Cada chaval que nosotros venimos a la congregación, ¿cómo lo estamos llevando a cabo? ¿Estamos avanzando? ¿O estamos retrocediendo? ¿O estamos estancados? Reflexionemos. Para eso es la palabra del Eterno, para traer a nuestra vida luz. Recordemos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Esto me pareció muy tremendo. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Con esto terminamos. Terminada la congregación, debieron permanecer dentro del tabernáculo 7 días. Vamos al versículo 31, lo leemos hasta el 36 y estamos despedidos de esta palabra de hoy. 31 dice así: y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán, y lo que sobrare de la carne y del pan lo quemarán al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis, ¿por cuántos días? Por 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. ¡Qué cosa tan tremenda! Por 7 días, después de haber sido ungidos, por 7 días seréis consagrados, de la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Yahweh para expiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche. ¿Por cuántos días? Por 7 días. Y guardaréis la ordenanza delante de Yahweh para que no muráis. Porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron, ¿qué cosas? Todas las cosas que mandó Yahweh por medio de Moisés. Amén. Shalom, shalom, amados hermanos, y bendiciones.